En un encendido discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu defendió mantener su ofensiva militar en la Franja de Gaza hasta, citamos, la victoria total. También prometió que no reocupará el enclave cuando finalice la guerra y dijo que Irán está detrás de las protestas pro-palestinas que se llevaron a cabo en su contra en Washington. Netanyahu fue ovacionado por los legisladores, en su mayoría republicanos, pero decenas de demócratas boicotearon su comparecencia. Y para analizar esta visita me acompaña el periodista José Díaz Briceño desde Washington. José, qué gusto saludarte de nuevo. Netanyahu instó a Estados Unidos a seguir enviando armas a Israel. Aunque Washington sigue siendo el aliado más importante, también quiere que el gobierno de Israel concluya un acuerdo de alto el fuego con Hamás. Netanyahu se reúne hoy con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué se puede esperar de estos encuentros? ¿Obtendrá la ayuda que pide? El primer ministro Benjamín Netanyahu llega a un Washington distraído, con su atención puesta en su propia crisis política que se vive. Apenas hace solo unos días el propio presidente Biden abandonó su intención de buscar la candidatura demócrata a la Casa Blanca, y esto obviamente ha colocado a la Casa Blanca de Biden en un momento políticamente delicado, y es en este contexto en el que la visita del primer ministro Netanyahu llega. De hecho, es interesante ver ya que hoy mismo habrá dos sesiones distintas en la Casa Blanca. Primero, alrededor de la 1 de la tarde, hora local, habrá un encuentro específico con el presidente Biden, y después habrá un encuentro con familiares de rehenes detenidos por Hamás, y posteriormente ya habrá un encuentro entre el primer ministro israelí y la vicepresidenta Kamala Harris. Esto habla de cómo empieza a despegarse una visión distinta, y la propia Casa Blanca trata de dar un lugar diverso para incluso tener más influencias en las relaciones israelí-estadounidenses. Pero hay que decir, asesores de la Casa Blanca han dicho que si bien no se espera un anuncio pues gigante ni importante de estas reuniones, sí se sabe que el presidente Biden presionará duramente al primer ministro Netanyahu a lograr ya cerrar un trato para buscar este cese al fuego que para muchos en Washington ha sido dilatado constantemente por el primer ministro Netanyahu, pues sabemos las presiones internas que vive de su propia coalición de gobierno. Y hablando ahora de Harris, se ha hablado de que la política exterior, en caso de ser la candidata demócrata y ganar la presidencia, seguiría la misma línea que la de Biden. Pero hablando específicamente de Israel, difiere su postura con respecto a la del presidente. ¿Podría presionar, por ejemplo, más a Israel para lograr ese alto el fuego? Es todavía muy pronto para decir exactamente cuál sería una potencial política exterior de Kamala Harris de ganar ella las elecciones de noviembre. Y sin embargo, hay que decir que las trayectorias de los dos políticos demócratas, Joe Biden y Kamala Harris, difieren altamente. Por un lado, Joe Biden ha estado previamente casi 3 décadas en el Senado, y eso le ha otorgado una larga carrera política, particularmente en asuntos de política internacional, al haber sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Esto obviamente le ha dado una relación con el propio Netanyahu de décadas, y es por eso que él se siente uno de los presidentes mejor preparados para lidiar con cuestiones internacionales, aparte del equipo propio que tiene. Por otro lado, Kamala Harris, su visión, ella como fiscal general de California y después senadora, es de menor experiencia que la de Biden, pero su visión en general es conocida como una internacionalista tradicional. En principio habría participado en buena parte de las conversaciones que ha mantenido Biden con Netanyahu, y la posición en principio no variaría demasiado. Lo que es cierto es que ha habido algunos pronunciamientos no necesariamente divergentes, pero sí poniendo más énfasis en el sufrimiento de la guerra en Gaza específicamente y de las acciones militares en Israel,
y a la vicepresidenta Harris le gustaría que se pusiera más atención en el sufrimiento de los civiles ahí, pero específicamente una nueva política exterior de Harris es todavía muy temprano para conocer exactamente los contornos, pero sí, el hecho de que haya dos citas distintas le permite una flexibilidad a Harris para tener una visión propia y desarrollar su propia relación con Netanyahu. Por otro lado, José, Netanyahu fue ovacionado en el Congreso estadounidense, pero no todos le dieron la bienvenida. Cuéntanos más. Al igual que en el propio Israel, Netanyahu es una figura muy poco popular en Estados Unidos. Poco más de 30% de los estadounidenses tienen una opinión positiva de Netanyahu, y aún más si se ve por visiones políticas, los votantes republicanos en general tienen una opinión de más de 60% a favor de Netanyahu, pero los demócratas solo un 12% está con una opinión favorable del mandatario. Todo esto de acuerdo con una encuesta de Gallup de las semanas más recientes. Y sin embargo, esto se refleja también directamente en las acciones en el Congreso, y eso lo vimos ayer. Más de la mitad de los legisladores demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes no se presentaron, expresando un boicot a la postura del primer ministro Netanyahu de cómo conducir la guerra en Gaza, pero también por sus acciones propias en torno a la democracia interna en Israel. Los republicanos sin duda han construido una relación muy cercana con Netanyahu, y es por esto estos aplausos altos que han mostrado. Hay que decir que las reseñas específicamente del lado demócrata fueron pues contundentes. Por ejemplo, la ex presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, aseguró que el discurso de Netanyahu ha sido el peor discurso de una figura extranjera ante el Capitolio en la historia, y dijo que el primer ministro se tendría que concretar en atender las peticiones de los familiares de los rehenes detenidos por Hamás, que le piden concretar este cese al fuego. José, vamos a ver un fragmento del discurso de Netanyahu, porque no solo dentro del Congreso protestaron por su visita, también hubo manifestaciones y detenciones antes y durante su discurso. Netanyahu criticó duramente estas protestas. Escuchemos lo que dijo y después continuamos con nuestra conversación. Por lo que sabemos, Irán está financiando las protestas anti-israelíes, como ahora mismo fuera de este edificio. No son muchos, pero ahí están y por toda la ciudad. Tengo un mensaje para estos manifestantes. Cuando los tiranos de Teherán, que cuelgan a gays de grúas y asesinan a mujeres por no cubrir su cabello, los alaban, apoyan y financian a ustedes, se han convertido oficialmente en los idiotas útiles de Irán. Bueno, duras declaraciones del primer ministro israelí. José, ¿qué pasó exactamente en el edificio Cannon House y qué exigen estas manifestaciones? Sí, las manifestaciones en contra o de crítica a la presencia de Netanyahu en Washington varían, pues provienen de grupos con agendas políticas muy distintas. Dentro del propio Capitolio hubo una protesta silenciosa durante el momento en el que él estaba pronunciando un discurso. Estas protestas en específico fueron de familiares de rehenes que le piden justamente llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Obviamente esto va en contra de los intereses de la coalición más derechista por parte de Netanyahu en Israel, y esto no hace fácil. Y sin embargo, los familiares de los rehenes han insistido, y por eso se presentaron con playeras amarillas en la sede del Congreso, invitados por algunos legisladores. Al menos 7 arrestos ocurrieron dentro del Capitolio, porque no se permitía ningún tipo de manifestación durante el discurso de Netanyahu. Sin embargo, desde el día anterior y ayer mismo, grupos de distintas corrientes políticas, incluso radicales, estuvieron protestando en la ciudad. Sin embargo, las reivindicaciones de cada uno de los grupos difieren. Van desde grupos completamente radicales
que se oponen a la existencia del Estado de Israel, hasta también grupos mucho más moderados que simplemente piden un cese al fuego lo más pronto posible. Esto obviamente ha causado tensiones en el edificio Cannon House. El día anterior a la visita, al discurso de Netanyahu, hubo una gran protesta de grupos judíos a favor de la paz, y ayer afuera de la estación de trenes en Washington, muy cercana al Capitolio, hubo unas protestas que se salieron un poco del cauce y que pues dañaron algunos monumentos cercanos. La policía que controla los parques públicos en la ciudad de Washington debió pues interceder e hizo varios arrestos. Todo esto obviamente para mostrarte que las protestas son muy distintas, y aquí el hecho de que el primer ministro Netanyahu haya dicho que todas las protestas son financiadas, al igual que aquellas en las universidades públicas, en las universidades de Estados Unidos son financiadas por Irán, esas palabras cayeron muy mal con el senador Chris Murphy, también demócrata por Pensilvania, asegurando que eso había estado muy por debajo del nivel que se esperaría del primer ministro Netanyahu. José, quería hablar también de Donald Trump, porque Netanyahu se reunirá con el candidato republicano este viernes en Florida, y a poco más de 3 meses de las elecciones presidenciales. Hablemos de un hipotético regreso de Trump a la Casa Blanca. Si con el gobierno de Biden no se ha logrado un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Israel, ¿qué se puede esperar de un nuevo gobierno de Trump, un aliado firme de Netanyahu y quien está aún más en contra de las aspiraciones palestinas para lograr un Estado propio? Sí, como en todas las relaciones diplomáticas de un potencial regreso de Trump, no es fácil definir hacia dónde irán. El propio Trump tiene algún tipo de enojo con Netanyahu porque durante todo lo que ocurrió después de la elección de 2020, Netanyahu eventualmente felicitó a Joe Biden por su triunfo en esa elección sobre Trump, y el propio exmandatario republicano ha reprochado esa felicitación. Entonces sería interesante ver cómo se reencuentran. Y sin embargo, desde 2017, cuando el presidente Trump trasladó básicamente la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, el propio Netanyahu ha dicho que nunca antes un presidente de Estados Unidos ha sido tan amigo de Israel como Trump. Es por eso que se espera una buena química de lo que ocurra este viernes en la residencia de Mar-a-Lago en Florida entre los dos líderes. Y sin embargo, también hay que recordar, solo apenas hace unos días el presidente Trump presumió en su red social Truth Social una carta que le envió Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, expresándole simpatía y solidaridad después de este atentado que sufrió hace un poco más de 10 días en Pensilvania, y donde Mahmoud Abbas intenta pues establecer un puente de comunicación. Sabemos que desde al menos 2017, desde los acontecimientos del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, los líderes no se han hablado, y el propio Trump, sin embargo, en ocasiones se ha referido a Abbas como una persona con la que sí se puede lidiar. Exactamente cómo sería una política exterior en una administración 2.0 de Trump, de llegar a la Casa Blanca en 2025, es imposible de lidiar, de decir. Hay que decir, sin embargo, que el propio Trump en 2020 propuso un plan de paz, si bien estaba cargado al lado israelí, con, por ejemplo, reconociendo una potencial anexión de algunas partes de Cisjordania hacia Israel. Esto muestra que el expresidente Trump busca presentarse como, de alguna manera, un negociador hacia un acuerdo de paz hacia futuro, aunque no necesariamente es algo en el que todos estarían de acuerdo. Sin embargo, la postura de Trump sobre seguir apoyando a Ucrania contra la agresión rusa no parece ser la misma que el apoyo que le brinda a Israel. ¿Cómo difieren los planes de Trump para estos dos países en caso de ganar la presidencia? Sí, Trump se sigue presentando, al menos públicamente, como un presidente de la paz. Y es por eso que recordábamos este anuncio de un plan de paz en 2020, en el que el principio básicamente
Trump reconocía el este de Jerusalén como la capital de un potencial Estado palestino, donde se reconocía a algunas partes ocupadas de Cisjordania para ser anexadas directamente a Israel y otros puntos específicos como una forma de llegar a un acuerdo de paz. Esta sería la postura que en 2020 se presentó y no dudamos que él quisiera también encontrar algún camino hacia él en una segunda presidencia, aunque no es fácil de establecer cuál es el camino después de la guerra en Gaza, que ha cambiado mucho la dinámica en el terreno. Sin embargo, Trump también se presenta como un presidente de paz, así lo dice, porque en la Convención Nacional Republicana de hace solo unos días insistió que solo él puede lograr que Putin y Zelensky puedan de alguna manera acceder a términos de paz, aunque obviamente esto ha sido denunciado por los simpatizantes de Ucrania que creen que negociar una paz con el territorio ocupado no necesariamente es algo que va en beneficio del pueblo ucraniano y que no reconoce la ambición del presidente Putin para aniquilar cualquier aspiración de una Ucrania independiente. Es por eso que no es fácil comparar las dos situaciones, pero la idea que tiene Trump es presentarse como un mandatario que no causa conflictos y que por el contrario es capaz de sentar a las partes en la mesa, aunque no necesariamente eso sea factible. Hablemos ahora de otro asunto, José, porque Netanyahu visita Estados Unidos a solo 2 días de que Hamas y Fatah y otras facciones palestinas firmaran un acuerdo en China para formar un gobierno unitario posguerra en Gaza. ¿Cómo se percibe este acuerdo allá en Estados Unidos? Analistas que han visto estos escarceos diplomáticos en Medio Oriente por parte de China sí ven como un atrevimiento diplomático el hecho de que Beijing esté aproximándose a las partes al interior del pueblo palestino para encontrar acuerdos entre ellos como una forma de mostrar que son una potencia que puede influir en la situación en Medio Oriente. Hay que decir que también esto tiene un antecedente, pues en 2023 también China ayudó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán. Y este es un papel que en principio no podría haber jugado Estados Unidos, dado que claramente no tiene un tipo de interacción de ese nivel con Irán para poder lograr una interacción para restaurar las relaciones como sí lo tuvo China. Y sin embargo, también aquí hay reservas, porque si bien son consideradas intervenciones diplomáticas importantes por parte de China para tratar de mostrar algún músculo, los expertos aquí consideran que son significativamente limitadas, pues Estados Unidos tiene todavía una participación sumamente crucial en distintas cuestiones que lo hacen la potencia importante para muchos de los rumbos que ocurren en Medio Oriente. Específicamente, recordemos, apenas en abril Estados Unidos aprobó una ayuda de más de 23.000 millones de dólares. La mayor parte de ella, alrededor de 17.000, es para apoyar militarmente Israel, pero también el resto es para ayudar a Palestina y a los esfuerzos humanitarios en la región. Hay que decir que todavía China no ha mostrado una disposición para invertir en términos monetarios hacia algún tipo de resolución, hacia algún tipo de ayuda a algunas de las partes. Es por eso que si bien los escarceos diplomáticos de aproximar, en este caso, a las partes dentro de Palestina a encontrar acuerdos, son importantes, pero se considera que Estados Unidos también en cuestiones como la defensa de Israel, al poder coaligar a toda una coalición de países para la defensa ante un ataque de Irán, es algo que todavía sigue siendo indispensable y que China todavía no puede sustituir de ninguna manera. Bueno, hablamos de la visita de Netanyahu allá en Washington, una visita controvertida y que se da en momentos inéditos en la política estadounidense. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington, por ayudarnos a entender mejor este tema. Hasta pronto.